Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, amigas y amigos, medios de comunicación. Pues nos pidió el señor presidente que hiciéramos algunas aclaraciones a algunos señalamientos que se hicieron aquí por parte de una reportera y otro anterior de un reportero, y que habláramos también de cómo estamos combatiendo la corrupción en Petróleos Mexicanos y que presentáramos los indicadores de Pemex a la fecha, cómo va Petróleos Mexicanos. Entonces, si me permite, señor presidente, comenzaríamos la respuesta a la reportera Yesenia Peralta. El 29 de abril hizo el siguiente señalamiento. Benefician a las empresas, entre algunas de estas empresas que siempre son las mismas beneficiadas, son High Performance Drilling Service y Well Solution Equipment. Todo esto es bien sabido, señor, en el sector, porque todos conocen que siempre que hay licitaciones quedan las mismas empresas. Esto fue lo que dijo la reportera, que funcionarios de Pemex benefician a estas empresas, estas dos. La respuesta de Pemex es que estas empresas no tienen contrato con Petróleos Mexicanos, por lo tanto no pudieron haber sido beneficiadas. La información es falsa, le dieron a la reportera una información falsa. También se le preguntó a ella, porque la buscamos, los nombres de las empresas que habían sido relegadas, no la tenía. Nos entregó una denuncia anónima que ya Pemex había recibido desde el año pasado, en agosto, y que turnamos a la Secretaría de la Función Pública. La Función Pública en diciembre 15 del año pasado la cerró porque no encontró elementos de responsabilidad, fue una denuncia anónima. Esta es la respuesta para Yesenia, y quiero aprovechar porque el periodista Carlos Domínguez en 4 o 5 ocasiones ha tocado un tema que tiene que ver con esta empresa, se llama 13. Lo dijo aquí, yo lo recibí en la oficina de Pemex junto con el director de exploración, junto con el de administración, la directora jurídica y el auditor. Entre todos lo recibimos y llegó el señor Carlos Domínguez acompañado del dueño de la empresa 13. Entonces, les explicamos cómo estaba el asunto, reconocieron que era un pleito entre particulares. La empresa 13 hizo un consorcio, se asoció con otras empresas y ganaron un contrato en Pemex para dar servicio en una plataforma, pero se pelearon en el transcurso del tiempo, se pelearon 13 y las demás empresas y se fueron a un pleito judicial. En este contexto, para pagar los servicios que ya se habían prestado, o sea, se terminó el contrato, había que pagar, Pemex entregó un billete de depósito al Banco del Bienestar, que es la instancia legal para recibir este tipo de billetes, para que el juez decidiera a quién se le tenía que pagar. Nosotros entregamos el dinero y el juez decide. Y mediante una resolución judicial, el juez determinó que se entregaba el billete de depósito a la empresa Sistemas Integrales de Compresión. Este es un asunto concluido para Pemex. El contrato terminó en noviembre del 23 y ya se pagó para aclarar al señor Carlos Domínguez. Bueno, ¿cómo hemos combatido la corrupción estos años? Miren, desde el 18 de marzo de 2022 pusimos en el Internet a disposición de todas las personas de todo el mundo, mexicanas desde luego, y de todos los países, los nombres de las empresas que le prestan servicio a Pemex, los contratos vigentes y sus montos, y el informe con los pagos que se realizaron, con los adeudos pendientes y las fechas estimadas de pago. Esta base de datos ha recibido visitas, 571,382 búsquedas. O sea, mucha gente entra
y han descargado, porque están los contratos, 48,000 contratos. Mucha información que sale en la prensa y que luego distorsionan los que no quieren a este gobierno, obtienen la información de Pemex. Cuando dicen que tal empresa tiene tantos millones, sí, pues lo sacan de aquí, pues nosotros lo decimos, es una información pública. Bueno, con estas acciones hemos eliminado en buena parte a los coyotes de cuello blanco, esos que se aprovechaban para ir con las empresas a decirles, oye, Pemex te debe y yo te puedo ayudar a que te paguen. Ya no es necesario porque aquí en esta página se dice cuánto le debo a esa empresa y cuándo le voy a pagar. Entonces, ya los coyotes de cuello blanco se están jubilando. Este es el link para visitar la página, por si ustedes, algunos quieren visitarlo, si no lo han hecho. La que sigue, por favor. ¿Perdón? Regrésate. Bueno, esta es la página, sí. Puede entrar cualquiera, no se requiere nada. La que sigue. Bueno, cuando inició la administración encontramos una serie de contratos leoninos que estaban diseñados para que Pemex pagara penalizaciones sin obtener nada a cambio. Detectamos, presentamos denuncias, renegociamos condiciones, detuvimos el daño a Pemex y en muchos casos recuperamos recursos. Les voy a enumerar algunos, entre otros. Miren, con esta empresa, Ductos del Altiplano, en otras administraciones se habló de desarrollar un campo de gas en el norte de Veracruz y se rentó un ducto de 300 kilómetros. El campo nunca se perforó, nunca se desarrolló, pero el ducto sí se rentó a un particular y durante 5 años se le pagó a esa empresa sin transportar absolutamente nada, 4.2 millones de dólares o 100 millones de pesos al tipo de cambio de aquel entonces, alrededor de 20 pesos por dólar de aquel entonces, una cantidad de 382,000 por un ducto que nunca se utilizó y tenía una vigencia de 20 años. Cuando lo detectamos, se suspendió inmediatamente el pago, se hicieron las denuncias correspondientes y se le notificó a la empresa nuestra intención de concluir el contrato. El 30 de septiembre se firmó con esta empresa el convenio de terminación anticipada sin pago alguno. Además de la conclusión del contrato, la empresa aceptó que no se le pagaran 55 millones de dólares que le suspendimos el pago, que se le debían de las tarifas mensuales, y renunció a 244 millones de lo que iba a obtener de utilidad en los años que faltaban en el contrato. Se logró un total de casi 300 millones de dólares a favor de Pemex. La que sigue, por favor. Trafigura es una empresa internacional muy importante y en el año 2015 Pemex y Trafigura celebraron diversos contratos para que esta empresa construyera un complejo procesador, una planta en un complejo procesador de Burgos, de Pemex. Este contrato tenía condiciones desventajosas para nosotros porque se les proporcionó de manera gratuita el espacio para que construyeran la planta. Se les vendía la materia prima por debajo del precio de mercado. Pemex compraría los productos finales a sobreprecio y las penalizaciones en el contrato solo eran para Pemex. La empresa, aunque incurriera en fallas, no tenía penalizaciones. ¿Cómo lo atendimos? Detectamos el problema cuando estaba arrancando la vigencia del contrato, lo detuvimos mediante acciones legales y se obligó a la empresa a negociar. ¿Qué obtuvimos? Que en el nuevo contrato los precios de venta son conforme al mercado, el volumen a suministrar conforme sea a disponibilidad, las penalizaciones son equilibradas, no hay descuentos, no nos vamos a tribunales internacionales sino a los mexicanos y pagan renta por el terreno donde se construyó la planta. La que sigue, por favor.
Braskem Idesa, o para decirlo más claro, Odebrecht, porque esta era una filial de la empresa Odebrecht. Bueno, en 2010, Braskem y Pemex firmaron un contrato, en 2015, este contrato presentaba condiciones desventajosas para Pemex. Aquí hay que señalar que fue en la época de Calderón, de Felipe Calderón, que se hizo esta negociación. Por cierto, esta planta también se construyó con crédito de la Banca de Desarrollo, no fue inversión extranjera. Y bueno, el contrato presentaba condiciones desventajosas. Era un volumen de 66,000 barriles de etano que Pemex no tenía, los necesitaba Pemex para sus propias plantas. Entonces sacrificó Pemex a sus plantas para poderles dar a esta empresa la materia prima, era por 35 años, se vendía al 70% del valor de referencia internacional, Pemex les regalaba el flete, 100% del flete, es decir, subsidiábamos el transporte, y de 2015 a 2018, como Pemex no podía cumplir, pagó más de 2.800 millones de pesos de multas y penalizaciones por no poder cumplir con el volumen que no tenía. Y las cláusulas hablaban de que si Pemex fallaba, le cobraban el 200% del precio de valor de mercado del etano, pero si Braskem Idesa por alguna razón fallaba, solamente pagaba el 30%. ¿Cómo atendimos? Suspendimos el pago de las penalizaciones, hicimos las denuncias legales y aprovechamos que Senagas, que es una paraestatal, es una empresa del Estado, gracias a una debida diligencia, impidió que se renovara el transporte de gas, la entrega de gas a esta empresa, porque no cumplía con la debida diligencia, no tenía un buen comportamiento, se suspende el gas, se para la planta y esto da posibilidades a que Pemex renegocie el contrato. Entonces, como resultado, se logró lo siguiente: no pagar más de 3,000 millones de pesos por penalizaciones. Obtuvimos 15 millones de dólares para rehabilitar la terminal de importación de etano de Pemex y en Pajaritos. 79 millones de pesos por servidumbre de paso, derechos de vía y arrendamiento de terrenos. 102 millones de pesos por la venta de terrenos para la terminal a favor de la Acipona. 664 millones para Pemex por ajuste de facturación. Y dejamos de subsidiar el precio del etano y su transportación. Y ahora las penalizaciones en el contrato son iguales, nada de 230, todo parejo. La que sigue, por favor. Vitol es otra comercializadora internacional muy importante y por alguna razón de corrupción llegó esta empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a un acuerdo porque había acusaciones de haber sobornado a funcionarios de Pemex, lo que le permitió a Vitol recibir información confidencial para obtener un contrato en el suministro de etano. ¿Qué hicimos ante este asunto? Rescindimos el contrato, cobramos una carta de crédito de 10 millones de dólares y presentamos las denuncias correspondientes. El presidente de la República dijo que eso no bastaba, que se requerían los nombres de los exfuncionarios de Pemex y suspendimos la relación con Vitol. ¿Cuál fue el resultado? Vitol entregó a la Presidencia de la República y a Pemex los nombres del personal involucrado, se obtuvo de Vitol a título gratuito y en propiedad una infraestructura de su propiedad en la terminal de Pajaritos y por primera vez se implementó lo que hemos denominado indemnización por corrupción y nos pagaron 32 millones de dólares por daño reputacional. La que sigue, por favor. Glencore, esta es otra empresa internacional, también en 2022 el Departamento de Justicia y Glencore hicieron un acuerdo
donde Glencore se declaró culpable, admitió responsabilidad en el delito de conspiración para manipular precios de materias primas, incluyendo productos petrolíferos. Esto fue en 2007-2008, indicando que la responsable obtuvo información confidencial de trabajadores de diferentes países, incluido México, en este caso de Pemex, para obtener estas ventajas indebidas. ¿Cómo atendimos? Hicimos la denuncia correspondiente a Glencore y suspendimos relaciones comerciales. El resultado fue que Pemex obtuvo una indemnización por corrupción por un monto de $30 millones. Altos Hornos de México, AMSA, bueno, pues aquí en el 2013, funcionarios públicos de Pemex adquirieron activos de la planta industrial agronitrogenados, que era propiedad de esta empresa, y la operación presentaba irregularidades, avalúos contradictorios, sobreprecio, equipos sin funcionar, plantas obsoletas que se adquirieron como negocio en marcha cuando estaban paradas y fuera de servicio desde 1999. ¿Qué hicimos? Pusimos la denuncia en 2019 ante la Fiscalía. Derivado de esa denuncia, un ex director de Pemex y el vendedor, el dueño de AMSA, fueron detenidos. ¿Y cuáles son los resultados? El juez de control aprobó un acuerdo reparatorio de cumplimiento. AMSA se obligó a pagar a Pemex $216 millones. A la fecha, al día de hoy, hemos recuperado $104 millones de esos 216. La que sigue, por favor. Este es un caso importante porque el 7 de octubre el señor Carlos Fernando Márquez, que era coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Derivado del fallecimiento, su cónyuge, María Amparo Casar es la jefa directora, la cabeza de la institución, o no sé cómo se le llamaría, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Ella es la que encabeza a Mexicanos a Favor de la Corrupción y ella solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para sus hijos y para ella. Aquí hay que señalar que todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Por cierto, esta señora, junto con un intelectual mexicano, Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino que apareciera accidente, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Bueno, finalmente se resolvió que fue suicidio. Sin embargo, en Pemex omitieron eso, los funcionarios, y lo dieron como accidente y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones. Bueno, ¿qué hicimos? Se solicitaron las copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al estudiarlas, el dictamen pericial determina que no haya ejercicio de acción penal. Ninguna persona privó de la vida al señor Fernando Márquez, porque él se quitó la vida voluntariamente, se suicidó. Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron. Entonces,
Hay diversas acciones en trámite porque estamos intentando recuperar los montos indebidamente pagados, que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados. Este es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o quien encabeza a los mexicanos. Ellos dicen que son a favor en contra de la corrupción, en realidad son a favor de la corrupción. Con esto concluiríamos, creo, no sé si llega alguna otra. Los casos que nos pidió el presidente, que cómo estamos combatiendo la corrupción con este tipo de acciones. Si me lo permiten, presidente, iríamos a los indicadores de cómo va Pemex. Comenzaríamos con las reservas. Miren las reservas, cómo cayeron hasta el inicio de nuestra administración. 7,000 millones de barriles nos entregaron. En esta administración, todos los años hemos repuesto las reservas por encima del 100%. Es decir, lo que extraemos del subsuelo lo incorporamos en reserva. De manera que recibimos 7,000 y vamos ahorita en 7,500 millones. Todo siempre al 100%. La que sigue. Hicimos un cambio en el direccionamiento de la inversión. En otras administraciones la inversión estaba en aguas profundas. No hay que olvidar que nunca se ha sacado un barril de aceite de aguas profundas. Pero aquí se iba la inversión. ¿Qué hicimos nosotros? Nos fuimos a tierra y nos fuimos a las aguas someras, donde ya sabíamos que había petróleo, y los resultados fueron de inmediato. La que sigue, por favor. El éxito exploratorio de Pemex en aguas someras y en tierra, miren ustedes, esta es la tasa de éxito a nivel internacional, 30%. Nosotros estamos en el 38%, lo que indica la cantidad de petróleo que todavía hay en aguas someras y en tierra. Y hemos incrementado el número de pozos exploratorios, como ustedes pueden observar en esta gráfica, en comparación con administraciones pasadas. La que sigue, por favor. La administración pasada, en 6 años, desarrolló 8 campos nuevos. Nosotros llevamos 51 y aún no termina, todavía nos quedan algunos campos que vamos a desarrollar, pero bueno, ya con esto hay un contraste muy marcado, de 8 a 51. La que sigue. En los últimos descubrimientos que hemos hecho en las recientes semanas, meses, hemos incorporado 8 nuevos campos con una reserva muy importante de 450 millones de barriles. Esta reserva va a requerir perforación de 60 pozos. Ya no nos da tiempo a nosotros en esta administración, nos quedan 5 meses, calculamos 15 de estos 60, pero estamos garantizándole a la próxima administración la perforación segura de 45 pozos que va a permitir la producción de aceite de inmediato para la siguiente administración. Esos son los campos. La que sigue, por favor. Otra de las cosas que son importantes porque generan mucho ahorro son la reducción de los tiempos de perforación. En los pozos marinos nos llevábamos 168 días, ahora son 124. ¿Eso qué significa? Significa 44 días menos de pago de renta de equipo de perforación y significan 44 días en donde empiezo a producir aceite. Bueno, por producir aceite, 44 días antes son 175 millones de pesos y por renta de equipo son 106. Esta reducción de tiempos por pozo me ahorra 281 millones de pesos. En el caso de los terrestres, 135 millones de pesos. Es algo muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, alcanzamos la meta de producción de líquidos que nos pidió el señor presidente. ¿Cuánto necesitamos para la autosuficiencia en combustibles? Cifras del orden de 1,800
50 barriles. La tomamos aquí en 1642, se fue incrementando año con año. Ya este año la instrucción fue: no quiero más, que es lo que se necesita, porque la intención es ya no vender crudo al extranjero, la intención es procesarlo en nuestras refinerías. Entonces, esa es la cantidad de aceite que se requiere para el 100% del abasto de gasolinas en el país. La que sigue, por favor. Este es un comparativo contra la reforma energética. Ya ven que publicitaron mucho eso. ¿Cómo está la reforma energética? Las empresas, 107 contratos. Bueno, pues Pemex produce 97% del petróleo, los privados 3%. Y en gas, 98% Pemex, los privados 2%. Ese es el resultado. La que sigue. Miren, esta también es muy interesante, esta lámina, porque habla de la optimización del desarrollo de los campos. Miren, en Tierra Blanca, Veracruz, había un yacimiento desde el año 2004, se descubrió, que se llama Perdiz, y se empezó a explotar y ya hoy casi no produce, pero hubo que construir esta infraestructura, esta batería y estos ductos. Bueno, nosotros descubrimos que debajo del yacimiento de 3.200 de Perdiz había un super yacimiento gigante, Ixachi, que tiene más de 2.200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. ¿Por qué platico esto? Porque empezamos a sacar el petróleo de Ixachi y a utilizar la infraestructura que ya estaba construida de Perdiz. Eso abarata muchísimo los costos y adelanta mucho la producción. Lo mismo ocurre en el caso de Quesqui, no sé si lo traemos ahí o ese no lo pusimos. Aquí está Quesqui, esto es Huimanguillo, Tabasco. En Huimanguillo encontramos este campo. En 1989, Jujo-Tecominoacán, a 5.800 metros. Se construyeron 2 baterías porque producía mucho. La batería Jujo, 89, y la batería Tecominoacán en 93. Bueno, pues ahora nosotros perforamos a 7.600 metros y nos encontramos con este campo gigante, Quesqui, que tiene más de 1.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y ya fue muy fácil porque teníamos estas 2 baterías y los ductos. Entonces abaratamos muchísimo el costo de producción del barril. Es bien importante. Otra de las cosas importantes es en el mar. Nosotros, para extraer la producción de pozos, de yacimientos en el mar, requerimos este tipo de infraestructura. 5.000 toneladas, año y medio para construir esto, 90 millones de dólares el costo, y si el yacimiento no es muy grande, pues no es rentable meter esto. Hay yacimientos de 20 o 30 millones de barriles que con esta instalación no es rentable. ¿Qué hemos hecho? Hemos evolucionado a instalaciones más esbeltas y totalmente eficientes y seguras. Por ejemplo, esta, en lugar de 5.000 pesa 1.200 toneladas, en lugar de 18 meses se hacen 7 y vale la mitad. Y otra, más ligera todavía, con menor precio. Con una cuestión adicional importante. Este tipo de pilotes se llaman de succión, se introducen por aire, pero también se sacan con aire. Y esto significa que esta instalación, cuando se acaba el yacimiento, la puedo quitar y poner en otro lugar. Es reutilizable. Entonces eso abarata también los costos. La que sigue, por favor. En tierra, la mayor parte de los equipos de Pemex y los que se rentan son equipos ya de muchos años. El operador está de pie, manualmente hace los controles, es algo muy pesado, pues son jornadas de 12 horas y también pues, llega el momento en que por cansancio se pueden cometer errores. Bueno, en esta administración hemos adquirido 18 equipos nuevos de 3.000 caballos de gran capacidad, de última generación. La que sigue, por favor.
son equipos ya muy modernos, ya el operador no está de pie, está en una cabina con sus joystick, con pantallas, es mucho más rápida y más segura la perforación. Entonces eso incrementa la seguridad y la producción. Bueno, esta es una comparación de lo que ya decíamos. Nosotros desde que llegamos y al día de hoy hemos incrementado la producción nueva en 560,000 barriles, los privados en el doble del tiempo, 9 veces menos que nosotros. La que sigue, por favor. Esto es un comparativo también. En 5 años y medio nosotros hemos construido 39 plataformas, la administración pasada fueron 24, el número de ductos, 167 ductos nosotros, 39 en la administración pasada, y en kilómetros de ducto nosotros hemos construido casi lo del Tren Maya, 1,367 kilómetros contra 418 de la administración pasada. O sea, hemos construido mucha más, tenido mucha más inversión. Y bueno, y pasaríamos a la refinación en esta lógica de que el aceite el petróleo que se saque es para producir gasolinas, ya no para vender. Bueno, en las 6 refinerías que teníamos en 2019, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz, esto fue el número de barriles que se procesaban, 511,000. A la vuelta de los años de esta administración, empezamos a incrementar el proceso. En el 22 compramos Deer Park y ya nada más aquí hay una diferencia, el doble de lo que recibimos ya estábamos procesando. Y bueno, en este primer trimestre ya estamos en 1,248,000 barriles diarios. ¿Y cómo proyectamos este año? En 1,452, porque la refinería Olmeca va a entrar en las próximas semanas a producción y van a ser 340,000 diarios, pero como no va a ser todo el año, promedio diario va a ser 177. Entonces nos iríamos a 1,452. Esta gráfica es muy ilustrativa, está muy clarita. Producción de gasolina, diésel y turbocina. ¿Cuánto producíamos en México de gasolinas? En total, 300,000 barriles. Esta es la evolución en esta administración, ya con Deer Park. Hoy traemos esta proyección y así vamos a cerrar, así vamos a entregar en septiembre del 24, con 1,228,000. Esto es el Sistema Nacional de Refrigeración, las 6 refinerías más la Olmeca y Deer Park. Entonces, gasolinas, esto es lo que vamos a producir y a contrapelo, esto es lo que importábamos. Cuando llegamos, producíamos 300, pero comprábamos 900,000 barriles, 927,000 barriles de gasolinas, diésel y turbocina. Miren cómo la estrategia del presidente de usar el crudo para producir gasolinas empezó a ponerse en marcha y este año estamos aquí, pero en el mes de septiembre únicamente vamos a importar 85,000 barriles. Nosotros cuando nos vayamos habremos pasado de importar 927 a solo 85,000. Entonces, ¿por qué no la autosuficiencia al 100%? Porque estamos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, no vamos a alcanzar a construir al 100% la coquizadora en Salina Cruz, que nos ayudaría mucho para lograr el 100%. Ahorita se los platicamos. Bueno, pues esto es la inversión. En la administración pasada
a las 6 refinerías le hicieron esta inversión, que en promedio fueron 8.500 millones por año. Nosotros hemos hecho una inversión de 12.000 y estos han sido los resultados. Mientras ellos se cayeron, aquí nosotros hemos incrementado el proceso. La que sigue, por favor. Este es importante porque esto habla del margen variable en el SNR, los dólares por barril que se ganan o se pierden. Por ejemplo, aquí se perdía, esto eran las ganancias en la administración pasada, el último año 96 centavos por barril, y estos son los resultados de nosotros. Empezamos rehabilitando plantas que estaban muy abandonadas y bueno, fuimos escalando y hoy tenemos un margen variable de casi 13 dólares por barril. Estoy hablando de las 6 refinerías. La que sigue, por favor. Bueno, esto es Deer Park, ya lo saben ustedes, la compramos en principios del 22, su capacidad 340.000 barriles, produce 250.000 barriles de gasolina, nos costó menos de 600 millones. ¿Y qué pasó? Pues que el primer año ganamos esto, nos costó esto y ganamos esto, ya nos sobró dinero. En el 2023 ganamos 581 millones de dólares y en este primer trimestre llevamos casi 180. Este es un dato importante. Las utilidades de la refinería Deer Park, bajo la operación de Pemex, son las más altas de los últimos 16 años. Esto para los que decían que una vez que Deer Park estuviera en manos de Pemex, se iba a hacer no iba a servir, se iba a caer. No solamente no se cayó, son las más altas en los últimos 16 años y bueno, opera sin deudas. La que sigue, por favor. Aquí iríamos a hablar de las coquizadoras. Miren, uno de los problemas de la refinación en México es que las refinerías producen mucho combustóleo, casi el 30%, la tercera parte. El combustóleo es un refinado que se mete el petróleo a la refinación, sale una parte de barriles de combustóleo y el precio es similar al crudo, no, o sea, pierde valor. Para resolver el problema del combustóleo, que además es muy contaminante, porque tiene mucho azufre, en esta administración se iniciaron la construcción de 2 coquizadoras, la de Tula y la de Salina Cruz. La coquizadora de Tula va, en lugar de producir combustóleo, a producir 80.000 barriles de gasolina y diésel. Es una inversión de más de 5.000 millones de dólares y va a iniciar operaciones en julio de este año. En el caso de la de Salina Cruz, va a llegar a producir 74.000 barriles entre gasolina y diésel, su costo es de 3.500 millones de dólares, pero no la vamos a poder terminar, pero sí la vamos a dejar con un avance físico y financiero del 54%. Le va a corresponder a la siguiente administración. En total, estas 2 coquizadoras le van a agregar a Pemex 154.000 barriles de gasolina y diésel y este es el costo, 8.600 millones de dólares. El tema de los fertilizantes, bueno, estas son las plantas de fertilizantes que se compraron y que no operaban desde el año 2000. Miren ustedes las condiciones. La que sigue, por favor. También en aquel entonces teníamos 6 plantas de amoníaco paradas, no servían. Bueno, ¿qué hicimos? En el 2020 echamos a andar la primera planta de amoníaco. ¿Por qué es importante el amoníaco? Porque el amoníaco es materia prima para producir urea y también se usa como fertilizante directo. Entonces, después de 21 años sin operar, en octubre pusimos a operar la de urea y la de amoníaco. Empezamos a producir fertilizante y afortunadamente ya en este mes ya arrancamos la segunda planta de amoníaco y la segunda planta de urea y ya duplicamos la producción de fertilizantes. Y ya con estas 2 plantas de amoníaco y 2 de urea
estamos garantizando el 100% del programa de fertilizantes del gobierno federal. La que sigue, esta es simplemente una gráfica. Esto es lo que producíamos de fertilizante en el 18, 780,000, y esto es lo que vamos a producir este año, 785,000. La que sigue, por favor. En almacenamiento teníamos capacidad para almacenar crudo de 7 millones de barriles, vamos a cerrar con casi 12, y de almacenamiento de petrolíferos teníamos para 55 millones, lo vamos a dejar en 70, en días, esto significaba casi 20 días, y vamos a dejarlo en 25, un poquito más de 25 días. Hemos recuperado ventas. Ustedes se acuerdan que la reforma energética permitió que los privados vendieran gasolinas en México, perdimos mucho mercado, hemos estado recuperando mercado, como lo pueden observar. Hoy tenemos el 87.5% del mercado de gasolinas ya de nuevo, y en diésel ya recuperamos, estábamos muy bajos, estamos en el 80%. La que sigue, por favor. Se han venido incrementando en las últimas semanas las ventas de gasolina, hemos estado creciendo semana con semana de manera muy importante. La que sigue, por favor. Turbocina, lo mismo. Esto es prueba, las gasolinas y diésel, de la reactivación del mercado, de cómo está el mercado en México. Y bueno, gas LP, pues sin duda, ¿no? Es muchísima la recuperación. La que sigue, por favor. Y esto que es muy significativo, la participación de las ventas internas en los ingresos de Pemex. Mucha gente cree que el principal ingreso de Pemex, muchos tecnócratas tienen esa idea, es vender crudo. Bueno, pues les informamos para que se actualicen que el principal ingreso, el 75.5% del ingreso de Pemex, proviene de las ventas internas, no de la de crudo. La que sigue, por favor. Bueno, esta lámina es muy satisfactoria porque, muy bonita también, porque el incremento de las ventas internas trae como consecuencia mayor recaudación. El año pasado, entre enero y abril del 23, pagamos nosotros por IVA y IEPS a la Hacienda Pública 23,000 millones. En este mismo periodo, en este año, 123,000, 100,000 millones de pesos más. Esto es muy importante porque Pemex, al ser parte del Estado, no evade, o sea, tiene que pagar religiosamente. Pemex tiene una fecha en el mes y es santa, esa fecha no se puede alterar. Si ese día ese día se pagan los impuestos. Entonces, es una garantía de recaudación. La que sigue. Esta también es muy bonita la gráfica porque es el endeudamiento de Pemex. Miren cómo se duplicó la deuda en estas administraciones, llegando a 131,000 millones, y cómo en esta administración del presidente López Obrador se ha desendeudado, de 131 a 101. Digo, ya, ¿para qué explicamos? No se requiere. 30,000 millones de dólares de desendeudamiento en Pemex. La que sigue, por favor. Esta también es muy importante porque todo el mundo dice, ¿para qué le meten dinero a Pemex? Es un barril sin fondo, bla, 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 bla. Entonces quisimos presentar esta lámina porque es importante. Esto es lo que Pemex ha enterado o entregado a la Hacienda Pública en este periodo hasta abril del 24, 4 billones de pesos. Ojo, Pemex ha recibido una gran transferencia de recursos del gobierno federal por casi 1,952,000 millones, es muchísimo dinero. Si restamos lo que hemos recibido de lo que hemos entregado, este es el barril sin fondo, 3 billones, no hay ningún barril sin fondo. Pero, ¿en qué usamos este dinero? Nos lo dieron, ¿en qué lo gastamos en Pemex?
561,000 billones de estos 952 para pago de deuda. Por eso se explica la disminución de la deuda. Y para infraestructura, por ejemplo, para la refinería Olmeca, 320, para el Sistema Nacional de Refinación y las plantas de fertilizantes, 48, para la compra de Deer Park, 23. Es decir, no fue un dinero que se le entregó a Pemex para ver en qué te los gastas, no, fue para infraestructura. Hoy Pemex vale más que cuando empezó. O sea, fue un dinero que se invirtió para la empresa y para darle valor a la empresa. Entonces, quisimos presentar este cuadro porque consideramos que era importante. La que sigue. Y esta es una de las, si el presidente me permite, esta es una de las láminas más importantes para mí, porque aquí está reflejado el gobierno del licenciado López Obrador con relación a Petróleos Mexicanos. Cuando nosotros llegamos, Pemex pagaba un derecho, el más importante, el DUC, que es el equivalente al 65%. ¿En qué consiste ese 65%? Que del valor de cada barril, Pemex pagaba el 65%. No es como las empresas que tienen ingresos, menos egresos, menos deducciones, el 30%. Aquí es directo, de tu ingreso directo, el 65%. Si nosotros convirtiéramos este DUC en lo que paga una empresa privada, en un ISR, resulta que Pemex estaba pagando el 128%. Quiere decir que las utilidades después de gastos de Pemex no le alcanzaban para pagar impuestos y tenía que salir a endeudarse. Eso explica en buena parte también el endeudamiento de Pemex. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Empezó de manera gradual a bajar el DUC, del 55 al 58, y ya este 128 se convirtió en 115, bajó al 54, bajó al 40, y hoy Pemex paga el 30% de DUC, que significa 60% de ISR. Cualquier empresa privada le pones un 60% y se desmaya. Entonces, si les parece caro el 30%, pues esta es la equivalencia. Entonces, es muy importante esta decisión del presidente porque cambia con el tema de la simulación, el tema de las finanzas públicas. O sea, Pemex aportaba muchísimo dinero, pero buena parte del dinero que aportaba Pemex era porque se endeudaba. Y al endeudarse Pemex, se endeudaba el país, porque la deuda de Pemex es deuda también del país. Entonces, esto es acabar con la simulación y darle viabilidad a Pemex, porque ahora Pemex ya no se queda sin nada, ya le quedan recursos para poder invertir. La que sigue, por favor. Y bueno, consecuencia de lo anterior es esta tabla. Sobre todo tuvimos problemas el año pasado con el pago a proveedores, eso es conocido. Bueno, este año ya empezamos a resolver. Los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, pagamos 39,000 millones por mes a proveedores. En promedio 39,000 cada mes. Ya el mes pasado pagamos casi 50,000 y estamos proyectando en mayo pagar 70,000. Y lo más importante es que buscamos seguir con pagos importantes a proveedores para que en el mes de agosto, un mes antes de terminar esta administración, tengamos regularizados todos nuestros vencimientos con nuestros proveedores. Entonces, esto es una buena noticia y es consecuencia de las acciones que el presidente determinó para Pemex. Bueno, esta gráfica es bien importante porque es un comparativo entre esta administración amarilla, esta administración azul y la administración del presidente López Obrador. Estos números se leen de la siguiente manera:
696,000 millones por año de inversión y operación en Pemex. 696,000. Aquí 683,000 y aquí 589,000. Hay una disminución. ¿Cómo le fue a esta administración con esta inversión y con este dinero? Perdieron producción, se les cayeron 528,000 barriles diarios. Perdieron reserva, 1,646 millones de barriles. Y endeudaron a Pemex con 1,300 millones de dólares. Más inversión, cero resultados o resultados negativos y un barril de crudo de casi 114 dólares por barril. Bueno, la otra administración, con esta inversión, menor producción, se les cayó 689,000 barriles diarios. Perdieron reserva por 6,800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y endeudaron a Pemex en 49,000 millones de dólares. El precio de barril era 80. ¿Qué pasa en la administración del presidente López Obrador? Casi 100,000 millones menos promedio año. Mayor producción, subió la producción, subió la reserva y se desendeudó Pemex en 30,000 millones de dólares. Y el costo del barril promedio, 70. Entonces, yo creo que es bien importante que la gente conozca esto, sobre todo porque los que critican aquí echaban flores y no decían nada y cierran los ojos cuando se les presentan estos resultados. La que sigue, por favor. Finalmente, el presidente nos pidió que hiciéramos un ejercicio en Pemex de justicia laboral, que sobre todo en el tema de las basificaciones. Y estos son los números. Hemos jubilado a más de 20,000 personas, 17,000 de confianza, sindicalizados y 2,000 de confianza, con todas sus prestaciones. Han habido 80,000 ascensos en Pemex, desde pie de rama, y no se ha incrementado el costo en los servicios. Y una de las cosas más importantes en las que él ha dado mucho seguimiento es la basificación. Hay mucho trabajador transitorio en Pemex y algunos de ellos con 30 años, 35 años de servicio, otros de 20, de distintas fechas, y a veces se basificaba el que tenía 6 meses. Bueno, eso se acabó. El criterio que nos impuso el presidente fue basificar por antigüedad, a los más antiguos primeros. Llevamos 27,000 al día de hoy y queremos cerrar con 30,000 a septiembre del 24, entregar con 30,000 basificados. Y yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Señor presidente, pues es lo que usted me encargó. ¿Cuándo empieza a producir? ¿Cuándo empieza a producir?